Muy buenas tardes y bienvenidos a Value School, a una semana más a su cita con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Digo buenas tardes, pero ya casi tocan buenas noches, porque a las 7 de la tarde ya en Madrid ya es de noche. Es lo que tiene iba a decir invierno, es otoño, pero hace mucho frío, hace frío invernal. Muy bien, pues bienvenidos, como digo, una vez más a esta su cita semanal en su casa, que es Value School. Bienvenidos a los seguidores que nos ven desde sus casas, porque saben, como siempre, que estos actos se retransmiten por YouTube. En el canal de Value School en YouTube tienen todos el histórico de cada una de las tertulias y conferencias que hemos dado. La de hoy cierra en la programación del mes de octubre y, como saben, la de noviembre comienza la primera semana, es decir, el primer miércoles va a ser fiesta, porque vamos o víspera de fiesta, con lo cual vamos a comenzar las actividades en la sede a partir de la semana del 5, 6, 7. Entonces, se dirigen, por favor, a www.valueschool.es en la sección de eventos y ahí ven toda la programación que está ya lista para el mes de noviembre, que tendremos también 5 conferencias. Como ven, hemos aumentado uno, hacemos un acto más al mes, porque vemos que tiene demanda y que creemos que aporta valor a nuestra audiencia. Como digo, el de hoy es un acto también especial. Tenemos a Domingo Soriano, que ya ha estado aquí en la casa en alguna otra ocasión, y es el que cierra la programación de octubre. Y me alegra porque además sirva esta conferencia, esta charla que vamos a tener Domingo y yo, como presentación en sociedad o en familia de un curso que vamos a lanzar en Value School. Estamos, pues imagínense, muy ilusionados porque vamos a lanzarlo con Domingo Soriano. Va a ser un curso cuyo título todavía está por definir, pero va a centrarse precisamente en esto, en economía para no economistas. Es decir, vamos a ayudar a que las personas que no tengan un grado, una licenciatura en economía, sepan lo suficiente para entender las noticias, entender esa doble lengua de los políticos y saber interpretar la realidad con unas gafas que les den una visión certera y que no le llame a equívocos o a engaños. Bien, dicho esto, voy a presentar a Domingo, con el que voy a conversar durante los próximos 60 minutos y luego pasaremos, como saben ustedes, al turno de preguntas con la audiencia presencial y la audiencia en redes sociales. Domingo Soriano es redactor de Economía de Libertad Digital y es uno de los mejores divulgadores económicos de nuestro país. Los vídeos de la pizarra de Domingo Soriano pues son muy célebres, son muy populares y los tienen en el canal de YouTube de Libertad Digital Televisión, ¿puede ser? Sí, creo sí, que ¿no? Sí, que es el Libertad Digital Televisión, o LDTV. Eso, es LDTV. Bien, cada semana analiza la actualidad desde un punto de vista diferente en su famosa, como digo, La Pizarra de Domingo Soriano, que es un espacio de economía, finanzas e inversión para todos los públicos. Como va esta charla dirigida a todos los públicos, como verán, el curso que tenemos en mente también, que vamos a lanzar. Domingo Soriano es licenciado en Derecho de Administración y Dirección de Empresas por la Carlos III de Madrid y es máster de Periodismo del Mundo. Domingo, bienvenido y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Encantado de tenerte de nuevo. Cuando yo a Domingo lo conozco hace años y sé que tiene un afán divulgador que le puede, ¿no? A Domingo, si le pides colaborar en algún proyecto, la respuesta es sí y luego te pregunta qué quieres que haga exactamente, ¿no? Pues cuando le planteé que viniese a dar una charla sobre economía para economistas, no se lo pensó 2 veces. Domingo, vamos a empezar con una pregunta sencillita. ¿Por qué es importante que la gente de a pie sepamos economía? Porque es a lo que yo me dedico. Bueno. Así me gano la vida. Si no, hay que leerme. Bueno. No, pero no solo por eso es. Bueno, es verdad, un poco sí. Pero, a ver, yo creo que es bastante importante que la gente sepa economía. A ver, yo de verdad, no solo por una cuestión personal, porque sea la materia a la que yo me dedico, sino la economía es el fundamento de casi todo lo que nos rodea. Y además, lo que pasa es que es una economía, por lo menos la que a mí me gusta o la que yo creo, un poco diferente a la que mucha gente tiene en la cabeza. Pero igual que los niños, las matemáticas o la lengua son fundamentales. Probablemente, si a ti un chaval de 15 o 16 años te dice no, yo no necesito leer, o yo no necesito tener una comprensión lectora, o no necesito hacer comentarios de texto porque quiero ser ingeniero, tú le dirías, no, pero aunque quieras ser ingeniero, la lengua es fundamental. Y probablemente las reglas matemáticas básicas también. Pues en la mayoría de las materias de nuestra vida, para organizarnos nosotros, para entender la realidad, tener un pensamiento o mirarla, lo decías, lo de las gafas de economista, pensar como un economista es bastante importante para casi todo lo que hacemos en nuestra vida. Es decir,
igual que el ingeniero que no sabe leer va a ser un mal ingeniero, porque no va a saber comprender ni, para empezar, los libros con los que va a tener que, en teoría, aprender a hacer un puente. Un padre que no sabe de economía, un padre de familia, una madre de familia que no sabe de economía, va a tener difícil organizar ese hogar. Y no solo por una pura cuestión de decir que no me queden números rojos, no, va mucho más allá de decir saber organizar un presupuesto, que eso más o menos al final todos sabemos hacerlo, mucho más allá. O una persona, un ciudadano, un votante que no sepa interpretar la realidad con una mirada, con algunas herramientas habituales de los economistas, probablemente va a ser mucho más fácil que caiga en las redes de demagogos, de políticos que le engañen o que no sepa qué es lo que realmente necesita la sociedad en la que vive. ¿Tú dirías que en España le prestamos poca atención a la economía? En tanto que noticias de la actualidad y que además prestamos poca atención a formarnos en economía. Sí, yo creo que en España le prestamos poca atención, menos que en otros países, y no sé muy bien por qué. O sea, tampoco quiero caer en un catastrofismo enorme, pero es verdad que me da la sensación de que en España ninguneamos la materia, y cuando hablo de materia, fíjate, evidentemente la ninguneamos también en los colegios, en las universidades, pues nos parece algo muy de expertos, pero ni siquiera yo hablo de una asignatura en concreto. Yo, de hecho, no tengo claro si yo tuviera que organizar un currículum académico, si yo metería la economía para que la estudiasen los niños. Pero me parece que sí que es un tipo de visión, esa visión económica que yo digo, que sí que debería permear casi todas las asignaturas y no lo hace. Yo me encuentro mucha gente en España que me dice, no, yo no quiero saber nada de economía, yo de eso no entiendo, eso es para los expertos, eso es para los números. En los partidos políticos es sorprendente la ignorancia que hay sobre cuestiones económicas básicas entre muchos de nuestros líderes. No me lo puedo creer. Y gente dirá, no, pero no saben de nada. Bueno, ahí quizás es verdad. No tanto como de nada. No, quizás ha podido haber incluso una bajada en el nivel intelectual de los líderes de los partidos políticos españoles respecto a los que había al comienzo en la transición, al comienzo bueno, pues probablemente sí, pero esa sería otra discusión. Pero incluso ahí lo que vemos son líderes políticos que pueden tener conocimientos sobre derecho constitucional, historia, y sin embargo, sobre economía no saben y no les parece que les preocupe mucho sobre cosas muy básicas. Y les ves en debates cometiendo errores que no se permitiría que tuvieran en otras materias. No se permitiría que o se le criticaría mucho a un gobernante de un partido político si cometiera un error sobre cuestiones básicas, yo qué sé, de derecho constitucional o sobre historia de España del siglo XX, y sin embargo dicen cosas en economía que realmente dices, esta persona no ha leído no sabe nada de lo que está. Claro, pero los errores de estos políticos a ellos no les cuestan, porque luego, bueno, contratan a un asesor, le pagan el sueldazo, ¿no? Y se toman unas cuantas clases, pero yo entiendo que luego a los ciudadanos sí, tenemos las preferentes, por ejemplo, el debate de las pensiones, es decir, el no entender los mensajes que se están lanzando y la realidad en la que tú estás inserto e inmerso, sí te va a pasar factura muy probablemente tarde o temprano. Sí, por eso lo decía, y en España por eso decía que a mí me preocupa, porque bueno, hay muchísimo. A mí me pasaba, yo cuando tenía 17, 18 años, mi padre compró el periódico en casa de toda la vida, y yo empecé a leerlo, pues me imagino como todos los niños, primero las páginas deportivas, la tele, no sé qué, y luego vas poco a poco leyendo un poco más del periódico, y yo recuerdo que hasta que yo entré en la universidad, y probablemente más allá, y yo estaba estudiando en teoría Administración y Dirección de Empresas, yo las páginas de información económica me las saltaba. Yo entendía que eso era para expertos. Y hay mucha información económica que a mí no me gusta también cómo se hace, eso es verdad, pero hay mucha gente que directamente se lo salta. Y yo digo, pero esto en España, las publicaciones anglosajonas con más tirada del mundo, dices The Economist o el Financial Times o Wall Street Journal, han pasado de ser periódicos económicos a ser periódicos de información general. De hecho, ya el Financial Times, probablemente su sección de internacional es la mejor que hay en Europa. Porque lo que hacen es que esa mirada de economistas con la que nació el periódico ya permea todo tipo de informaciones. Ellos tú no puedes hacer una información sobre los resultados de las elecciones brasileñas de ayer o sobre la nueva relación geopolítica entre diferentes potencias si no tienes en cuenta la realidad económica, que va mucho más allá además de lo que normalmente pensamos que es. Posiblemente sea esta aversión a la economía venga porque creamos que hay que saber mucha matemática, que es estrictamente para especialistas. Porque bueno, ves los premios Nobel, que las pizarras llenas de fórmulas. ¿Hay otra economía que está al alcance de todos para nosotros, para no economistas? Sí. Yo no sé si a ti te gusta mucho el fútbol. Nada. No, nada. Es que yo hago a veces una equiparación, una metáfora futbolística. A mí me gusta bastante el fútbol y yo cuando hablo con mis amigos italianos,
yo les digo, no sé cómo os gusta el fútbol. Y me dicen, pero hombre, si a ti te gusta el fútbol también, ¿por qué no nos va a gustar a nosotros? Digo, hombre, a mí me gusta el fútbol, pero soy español. Si fuera italiano no me gustaría el fútbol. Y porque lo que hacéis en Italia, No o sea, es es lógico que no solo en el fútbol, sino que es lógico que no le gusta a nadie. Pues con la economía me pasa un poco lo mismo. Si yo creyera que la economía es lo que se enseña en las universidades de economía o lo que algunos expertos dicen que es la economía, a mí tampoco me gustaría. Yo no estaré aquí diciendo a la gente, tenéis que aprender economía, es muy importante, porque es que es lógico que no les gusta. A mí tampoco me gusta. Entonces yo, o sea, no solo estoy un poco empeñado en que la gente le guste la economía y sepa más de economía, porque creo que es bastante importante para entender la realidad, sino la segunda parte de ese empeño es que lo que se están diciendo que es la economía, a mí tampoco me gusta. Yo tampoco sé mucho de eso. Como me empieces a hacer preguntas de... No, creo que no, que tampoco... Es que no me gustan. Además creo que no refleja bien la realidad, vamos. Yo te diré que además yo vengo también de empresariales, estudié en ICADE y la asignatura de economía, bueno, la aprobé, pero me pareció aburrida y no fue hasta mucho después cuando encontré otra forma de entender la economía que me volvió a interesar y me interesa muchísimo. Pero entonces, ¿cómo llamaríamos a lo que se imparte en las universidades o estos premios Nobel con los pizarrones llenos de fórmulas? ¿Eso qué es? Si no es economía, ¿o qué tipo de economía es? Que no es de la que vamos a hablar. Bueno, a ver, es una economía... yo no sabría cómo... Me dices cómo denominarla, no sabría cómo denominarla. Es una economía muy matemática, muy estadística, que se olvida que las matemáticas y la estadística son una herramienta y no el objetivo final. Para mí, uno de los principales problemas es que utiliza las matemáticas y la estadística como el objetivo final. Y además lo utiliza a través de una serie de modelos muy alejados de la realidad que no tienen que... A ver, la economía debe ser una ciencia para explicar al ser humano. Es que eso es lo fundamental. O sea, yo me he encontrado... no voy a decir dónde, porque entonces se va a saber quién lo hizo. Pero yo me he encontrado, luego yo intenté hacer un doctorado que tuve que dejar por falta de tiempo, y en uno de esos, pues, por ejemplo, modelos, ¿no? Y entonces te decían, vamos a suponer supongamos un modelo en el que las personas se comportan, y empezaba a poner restricciones al modelo. Era un modelo... Es que no quiero decirlo porque lo vas a ver. Tampoco, no creo que me vea, pero bueno. Era un modelo sobre un sector de la economía y entonces empezaba a poner restricciones y decías, supongamos que las personas se comportan así, supongamos que las empresas tienen este tipo de clientes, supongamos que los clientes se gastan hasta este porcentaje del presupuesto, supongamos, y cuando llevaba 10 o 12 suposiciones para que el modelo encajase, yo decía, bueno, el modelo encaja, o sea, era un modelo perfecto ahí, lleno de fórmulas, pero lo que no encaja es con la realidad. O sea, no hay nadie en el mundo que sea ese tipo de empresa, ese tipo de cliente. Entonces, es absurdo. Entonces, son modelos muy costosos de hacer. Yo no sabría hacerlos. Y además, claro, o sea, hay una econometría, un nivel matemático enorme, pero que no sirve para lo que debería servir. Eso para mí es una herramienta que te debería servir para entender la realidad. Pero si el modelo te aleja de la realidad, eso entonces no es. Entonces, para mí eso no es economía. O sea, no tiene nada que ver con lo que yo interpreto para lo que debería servir la ¿Y qué es la economía? Dices que debería explicar el comportamiento humano o la acción humana. ¿Es una ciencia pura o social o humanística? Sí, mucho más ciencia social. Yo creo que ese es uno de los principales errores. La gente le asusta la economía porque la economía últimamente cada vez más se asocia con las ciencias puras. Incluso se plantea en un análisis económico como si fuera un análisis pues de física, como si se hubiera que replicar las condiciones en un laboratorio, es decir, las normas y las herramientas que se utilizan en ese tipo de ciencias. Y no, la economía es una ciencia social, es mucho más parecida a la filosofía. De hecho, yo ni siquiera diría que es diferente a la filosofía, a la política, a la historia, a la psicología. Yo creo que todas estas ciencias no puedes separarlas, son todas parte de una misma ciencia que es el conocimiento del ser humano. Mira, yo leía, que me lo he preparado, lo encontré el otro día buscando otra cosa, pero ya dije, esto me va a servir. Mira, la definición que se hace de Adam Smith en la Wikipedia. No, es que esto es muy interesante, yo soy muy smithiano además. Entonces, la definición, están aquí... Bueno, Adam Smith, mientras Domingo lo encuentra, digamos que es como el padre del capitalismo, ¿no? Cuando se buscan los antecedentes, pues se va a Escocia, se localiza a Adam Smith, la riqueza de las naciones, la mano invisible, todo eso viene de él, y se pone como que la economía, el capitalismo nace con Adam Smith. Sí, no solo el capitalismo, sino la ciencia económica, vale. Se dice, ¿no? Y entonces se dice aquí, es importante recordar, esto lo dice la Wikipedia, se supone que es objetivo puro, ¿no? O sea, que no hay una carga de opinión, ideología, dice.
Es importante recordar que Smith no era únicamente un economista. De hecho, en sus tiempos la economía no se había desarrollado. La amplitud de sus intereses que abarcaban no solo la economía, sino la ética, filosofía política, jurisprudencia, literatura, lingüística, psicología, historia de la ciencia. Smith era profesor de filosofía moral en Glasgow, en la Universidad de Glasgow. Entonces dice, es importante que no era únicamente un economista y luego dice todas estas cosas que era. No, es que Smith era un excepcional economista que comprende la realidad mucho mejor que muchos de los que han venido después, precisamente porque sabía mucho de ética, de filosofía política, de jurisprudencia, de historia, de todo eso, y le interesaban esos temas. Y sabía que no se podía interpretar la economía. Si el problema de la economía es cuando la hemos sacado de todos esos campos y la hemos hecho una ciencia matemática casi, pues eso, y hemos intentado replicar en el laboratorio. El ser humano no se puede replicar en el laboratorio, ¿no? Y entonces, para mí ese es el tipo de la economía, es eso, lo que era Adam Smith. O sea, reivindicas un enfoque más humanista, más que atienda a, pues eso, quizá también más rico, más real, que atienda al hombre en la diversidad de sus comportamientos y de sus conductas y los motivadores que tiene, ¿no? Sí, yo soy muy smithiano, soy muy hayekiano, de ese orden espontáneo que se va haciendo poco a poco, esa sociedad, ese conocimiento disperso, luego podemos hablar mucho de eso, que a mí son el tipo de pensamiento que más me interesa, que es a veces, yo no diría poco intuitivo, pero sí poco conocido, ese conocimiento disperso en la sociedad que va generando una sociedad más rica y más próspera. A mí los que me gustan son ese tipo de acercamientos, de James Buchanan, ahora entre los nuevos, lo critican mucho los académicos, Taleb, ese tipo de economistas. Es que ni siquiera, yo no creo que muchos de ellos, Hayek quizás sea el que más, porque le dieron, o Buchanan, les han dado el premio Nobel de Economía, pero yo no sé si ellos se definirían a sí mismos como economistas no. puros. Taleb probablemente no, y Smith ya, Smith es que, pues eso, catedrático de filosofía moral, era lo que él creía, y es que es verdad que lo era. Es que no... Domingo, ¿hace falta sacarse un grado en economía para saber suficiente economía para ir por la vida como estamos planteando? ¿O un doctorado, hacerse un máster? No, yo creo que no. Creo que no es necesario. O sea, a mí me gusta mucho y sí que... A ver, tampoco digo yo que en las facultades no se enseñe nada útil. Por supuesto que sí, supongo. Además, yo todas mis asignaturas yo desde que entré en la carrera me gustaba bastante y todas las asignaturas optativas todas eran de economía. Yo traté de complementar los dos grados, el derecho y luego con economía. Luego he tratado de estudiar mucho economía, pero no es necesario. O sea, y de hecho muchos de los autores que a mí más me gustan son autores de libros que están a nuestra disposición. Pero ¿Por ejemplo? ¿Algún libro que recomiendes ya a los lectores? Aparte de que luego a lo mejor te quieran seguir en el curso o lo que sea, pero... No, pues por ejemplo Niall Ferguson. Todo lo de Niall Ferguson, por ejemplo, un historiador excepcional. O Kaplan, por ejemplo. Brian Kaplan. Sí, bueno, Brian Kaplan también. Sí. Thomas Sowell. Sí, pero Sowell es más economista. O Richard Pipes, el historiador. O sea, todo esto estoy hablando de gente que no consideraríamos economistas, pero que sí que son... sí que explican la realidad con esa mirada un poco diferente. Vale, explícame qué entendemos por esa mirada del economista sobre la realidad. ¿Qué son esas gafas o qué te dan? Pues te dan otra manera de acercarte al mundo, por lo menos te permiten que lo mires de otra manera, ¿no? Es decir, hay tres aspectos fundamentales. Uno es lo que llamamos muchas veces economía doméstica, cómo me organizo yo y cómo me organizo con los que me rodean. Otro podríamos decir que es la economía, cómo nos puede servir la economía para entender la sociedad. Ahí podríamos hablar de política, de las decisiones que se toman, de las decisiones macro. Y luego, también para conocernos, que a mí es la parte últimamente que más me interesa, que iba la charla que visteis hace 2-3 semanas de Francisco Lapella, interesantísima, para el que no la haya visto, que busque el vídeo, que era buenísima, sobre la psicología, lo que llamamos psicología económica, economía conductual, cómo nos comportamos los humanos y cómo funciona realmente nuestro cerebro, ¿no? Porque siempre se ha hablado mucho, quizás uno de los grandes errores de la economía o de esa economía que le ha llegado al gran público es ese pensamiento del ser humano como un ser perfectamente racional, informado, el economus, el homo economicus que toma decisiones siempre perfectamente racionales.
Y la gente dice, pero es que nosotros no somos así. Y es cierto, no somos así. Tenemos sesgos, tenemos errores, nuestro cerebro funciona de una manera muy peculiar. El otro día Paco lo explicó muy bien. Y entonces esas tres patas, la economía que nos toca a nosotros en la familia, la economía más social de cómo funciona la sociedad y la economía casi nuestra interna de cómo funcionamos, yo creo que son fundamentales y eso de hecho se puede aprender. Probablemente ningún programa de economía te lo dé completo. De hecho, yo muchas de estas cosas no las vi en la carrera, porque probablemente la carrera se centra mucho más en lo que es las herramientas clásicas de el análisis macro-micro y de econometría y estadística, y todo esto que tiene mucho más aplicación, yo creo, para la persona de la calle, en cómo funciona el mundo, yo creo que se explica mucho menos. Oye, Domingo, ¿te parece que apliquemos un poco esas gafas de economista a temas de la actualidad? Venga, vamos. Que seguramente reconoceremos que están en los periódicos. ¿Quieres empezar por alguno en concreto o te lanzo yo uno? Yo tengo aquí apuntado, por ejemplo, a ver qué te parece lo de los precios del alquiler en Madrid, que dicen que está disparados, o en Barcelona, ¿vale? Muy someramente, muy por encima. ¿Cómo analizaría un economista ese problema? Porque estamos viendo que el análisis es político. Toman medidas porque la vivienda es un derecho, etcétera, y ya a partir de ahí se toman medidas que a lo mejor económicamente pueden tener un sentido discutible o pueden incluso salir el tiro por la culata, como se dice llanamente, y tener efectos no deseados. Sí, a ver, por ejemplo, en el tema de los precios del alquiler, el principio básico que yo creo que deberíamos asumir, que no siempre se asume, es que, y desde luego los políticos no asumen nada, es que cuando tú tomas una decisión, cuando tú cambias las reglas del juego, los actores que están implicados en ese juego adaptan su decisión. Es decir, tú no puedes pretender que una medida como esta, poner, por ejemplo, un límite máximo, lo que se está poniendo ahora, de lo que se está hablando es de poner límites a los precios del alquiler y que no se puedan, o poner topes en función de los barrios en los que estén, de las subidas previas, poner límites o a los precios o a las subidas. Entonces, dicen, un poco la lógica que siguen los políticos es, si tenemos en Madrid 500.000 casas en alquiler y decimos que no se pueden alquilar a más de, lo que sea, 50 euros metro cuadrado, pues entonces con ese límite la gente no podrá alquilar más a más de 50 euros el metro cuadrado y ya sabemos a cuánto se podrá acceder. Pues una casa de 100 metros cuadrados no se podrá alquilar por más de 500, bueno, 50 entonces va a ser poco. Pongamos 100 euros metro cuadrado, pues una casa de 100 metros no se podrá alquilar a más de 1.000 euros al mes y todas las personas es un precio algo más bajo que algunos de los precios que vemos ahí. Entonces, esa es la lógica política, pero es una lógica de foto fija. De esto es lo que ocurre, hay tantas casas, ponemos este precio. Lo que ocurre es que la sociedad no es una foto fija, la sociedad que vemos en la calle es gente que se mueve. Entonces, si tú pones esa limitación al precio del alquiler, rápidamente lo que va a ocurrir es que todos los propietarios de pisos en alquiler van a tomar medidas. ¿Cuáles van a ser? Bueno, pues habrá algunos a los que ya no les interese al precio máximo, digan, no, pues entonces lo vendo. Y entonces va a haber probablemente más vivienda a la venta. Se va a sacar se va a sacar stock de vivienda de alquiler, con lo cual aún vas a tener menos, va a ser más difícil encontrar. Tú haces eso porque está complicado encontrar alquiler a un precio razonable y sin embargo lo estás haciendo reduciendo la oferta en realidad. ¿Qué va a ocurrir? Probablemente mercado negro. Un propietario que sabe que su piso se puede alquilar en 1.500 y la ley solo le permite alquilarlo en 1.000, pues te va a decir, pues tú me haces la transferencia todos los meses por 1.000 euros y luego me das 500 en un sobre, porque hay demanda para alquilarlo por 500 euros. ¿Qué va a ocurrir? Pues desabastecimiento, que es lo que ocurre siempre que pones precios máximos. Claro, tú pones un precio máximo y entonces a ese precio máximo hay mucha gente que dice, por 1.000 euros yo sí que quiero una casa en el centro de Madrid. Y sin embargo, cada vez, como vemos, hay menos propietarios. Con lo cual, en teoría, lo que tú estabas haciendo era eso, para fomentar el mercado del alquiler y lo que estás generando es desabastecimiento al día siguiente. Te he puesto el ejemplo de Madrid, pero vamos a ver, precios máximos, ahora te doy un billete y nos vamos a Venezuela, porque ahí también se han probado precios máximos y los resultados han sido muy similares en bienes de consumo, por ejemplo. Claro, es que eso no ha fallado nunca. Es decir, es un principio con muchas manifestaciones, ¿no? Claro, pero el principio básico es que nosotros nos movemos cuando tratan de encorsetarnos los políticos, cuando tratan de poner reglas al mercado, que el mercado... Somos nosotros. Somos nosotros, como actuamos, el mercado es un proceso. Claro. Esto tú lo dices muchas veces. Me acuerdo cuando fuimos al colegio, a aquella charla en el colegio, y tú se lo decías a los chicos, el mercado es un proceso, es que es así, el mercado
que somos nosotros, nos adaptamos. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, desde el año 0, cuando los emperadores romanos, Diocleciano en el año 300 se puso a poner precios máximos, las masas de Roma actuaban igual. Y los agricultores romanos actuaban igual que los tenderos de Venezuela. Si tú me pones un precio máximo, entonces yo me lo guardo al día siguiente. Mercado negro y desabastecimiento. Porque los agricultores, ¿qué hacían? Guardaban, tenían un almacén A, cuando iba al recaudador de impuestos romanos y le decían, no, es que este año la cosecha ha sido muy mala, solo hay este trigo, porque ese trigo solo se lo permitían vender a un denario o a un sestercio o a lo que fuera. Y entonces decían, no, esto es lo que tenemos. Y luego tenían el almacén en B, detrás de la colina, donde tenían realmente almacenado el trigo. Y ese era el que vendían en mercado negro al precio de mercado real, porque sabían que su trigo era mucho más valioso. Entonces, en el momento en que tú pones un precio máximo, siempre ocurre lo mismo. Desabastecimiento en los canales oficiales y mercado negro. Bueno, y hundimiento de los mercados, claro. Y lo que está pasando ahora en Venezuela, tratas de solucionar eso metiendo a la gente en la cárcel, la gente se te va, hundes el comercio, no hay nada, la gente, cualquier cosa que hay en el momento en que puedes acceder a ello, la gente le dice, Coca-Cola, y dice, ¿cuántas hay? Me las llevo todas. Que es una cosa un poco absurda, o sea, porque es acaparamiento también, porque como no sabes si al día siguiente va a haber en el mercado, es decir, que los seres humanos reaccionamos, pero ese es el principio básico. O sea, luego, el tema de los precios, que es muy, muy interesante, es como digamos, o lo que ocurre en esos mercados es la consecuencia final, pero el principio básico es que las acciones tienen reacciones por parte de los agentes. Los agentes nos movemos y todos estamos constantemente adaptándonos a la realidad que nos rodea. Lo mismo pasa con un impuesto. Dicen, no, vamos a recaudar, vamos a poner un nuevo impuesto. El impuesto a la banca. Claro, el impuesto a la banca. Y la ministra pedía inteligencia emocional a la banca para que no repercutiese ese impuesto en sus clientes, ¿verdad? Es decir, mezcla la psicología con la economía, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Claro, o sea, con el tema de los impuestos es muy claro. Te dicen, no, supongamos que hay en España, el número que sea, da igual, 1 millón de personas que ganan más de 60.000 euros al año. Si les ponemos un impuesto que son 4 puntos, le subimos 4 puntos el IRPF, pues entonces hacen ahí su modelo y les sale, vamos a recaudar 2.000 millones más. Y luego no lo recaudan. Esa es la foto fija. Esa es la foto fija, pero claro, no se dan cuenta de que si tú haces eso, al día siguiente la gente empieza a moverse. Y hay uno que le dice a su jefe, oye, me estás pagando 65.000, el impuesto es a partir de 60.000, pues vamos a hacer una cosa, me vas a pagar 59.000 y me vas a poner un coche de empresa. Y entonces yo, en mi economía doméstica es lo mismo, porque si no me iba a gastar ese dinero en un coche, pero me pones el coche de empresa. Y así yo gano 59.000, estoy por debajo del impuesto, ya no pago ese impuesto nuevo que nos quieren poner, y sin embargo, desde mi punto de vista es lo mismo, porque si no, esos 5.000 euros me los iba a gastar yo en un coche, en el coche particular. O llega este tipo de arreglos, que, o sea, ni siquiera, y ya no entramos en la ilegalidad, que puede haber uno que le diga, mira, es que si nos van a cobrar esto con impuestos, pues di que me trasladas a la sede en Francia y me pagas en vez de en la sede de España, en la sede en Francia, bueno, en la sede en Francia no, que allí son casi más altos los impuestos. Peor todavía, ¿eh? Dices que te manden a la sede Irlanda, a Irlanda. Y entonces dices, pues me sitúas, me pones mi puesto de trabajo, asocias mi puesto de trabajo a la oficina irlandesa y así yo dejo de pagar. Eso es, o me hago autónomo. Y entonces digo, no, pues me pagas los 65.000, pero como autónomo. Y entonces ya ahí yo me intento reducir las cotizaciones sociales. Hay cientos de respuestas que va a tener, o simplemente ya no me conviene. Y entonces cuando te ofrecen un aumento dices, puf, me ofreces un aumento de sueldo que lleva asociado a nuevas responsabilidades, que tengo que hacer un montón de cosas, y de todo lo que yo gane, el marginal me está situando en el 50 o en el 55 del IRPF y solo me va a llevar 45 de cada 100. No, quédate el aumento, no me des ni el aumento de sueldo ni las nuevas responsabilidades. Me quedo como estoy, ganando menos. Claro, la gente reacciona, o sea, y por eso luego no les salen las cuentas a los gobiernos. A los gobiernos, ¿no? El otro día lo decía Octavio Granado, que sabe mucho de esto. Iba a decir que es malvado, como todos los políticos, no, pero bueno. No, el secretario de Estado de la Seguridad Social a mí me cae muy bien y además sabe del tema mucho. Y le decía, ¿no? ¿Quiere usted un impuesto finalista para pagar la seguridad social? Y decía, no, a mí nada de impuesto finalista, lo decía en la Comisión del Pacto de Toledo. A mí que me paguen vía transferencias. Porque luego los impuestos finalistas dicen que van a recaudar, pero yo ya tengo la experiencia de que lo que pone en el papel que van a recaudar no lo consiguen nunca. Hombre, claro, eso, él ya lo sabe. No. Decía, no, a mí que me mande la transferencia a Hacienda y el impuesto que se lo queden ellos. Claro. Oye, hemos hablado de precios máximos, pero vamos a hablar también de precios mínimos, como es el salario mínimo, por ejemplo, que también es otro de los elementos que están en ese pacto de presupuestos. ¿Qué ocurre entonces? Si con el precio máximo había desabastecimiento, con ese precio mínimo,
Pues hay exceso, claro, exceso de oferta. Exceso de oferta. Claro, si tú pones un precio mínimo, pues hay mucha gente que podría ser consumidor de ese bien, del bien que sea. El salario es un precio sobre el factor trabajo. Pues hay mucha gente que estaría dispuesta o que querría comprar ese bien, pero a menos precio del precio mínimo, y entonces no lo compra, y sin embargo hay muchos productores que están dispuestos a poner ese bien en el mercado. Entonces, con el salario mínimo es muy claro. El salario mínimo lo que pasa es que, bueno, ahí tiene una serie de implicaciones, pero lo que sí que vemos claramente es que puede haber gente que no acceda al mercado laboral porque, aunque ellos estarían dispuestos a trabajar por debajo del salario mínimo, la prohibición legal hace que ese empresario que estaría dispuesto a contratarle, pero no a pagarle por encima del salario mínimo, que suele ser más alto, además de lo que se dice, bueno, antes era el salario mínimo sin poner cotizaciones sociales, todos los costes asociados, y no le contrata. Claro, que pagar 900 euros supone a lo mejor que el empleador pague, desembolse 1.400. O... Sí, al mes más, porque claro. Además son 900 en 14 pagos, o sea, al cabo del mes son 1.365 más o menos lo que le sale al empleador. Y sobre todo, el salario mínimo actúa como barrera de entrada. Para gente, o sea, el salario mínimo sería el primer salario, o esos salarios tan bajos que muchas veces pensamos son los salarios que todos hemos cobrado cuando hemos empezado. Entonces, el problema del salario mínimo es que no afecta a la mayoría de los trabajadores, pero sí afecta a determinados grupos de trabajadores, a los más jóvenes, a los que llevan mucho tiempo en paro, porque les sirve de barrera de entrada. Claro. Pero, por ejemplo, los precios mínimos, donde se ve muy bien donde más se ha aplicado es en la política agraria. En la política agraria común de la Unión Europea lo han hecho mucho. No puede ser que la leche valga, y entonces dicen, la leche va a valer, o sea, como mínimo, al productor de leche se le va a pagar tanto. Y todos decimos, hombre, sí, es que claro, es que tienen... O sea, a ver, que yo comprendo a ese productor de leche que dice, oye, que es muy trabajo, o sea, este trabajo es realmente duro, y es que los precios se han hundido porque hay más oferta, porque llegan competidores nuevos de otros países, y está muy complicado. Yo al productor lo entiendo, pero tú pones un precio mínimo que le vas a pagar a ese productor de leche, ¿y qué ocurre? Que luego de repente sale una noticia que dice, hay no sé cuántos 1.000 litros de excedente y se tira y encima la tienes que tirar, porque la gente luego dice, no, pues llevémosla a África y le regalamos la leche. Bueno, y entonces, porque también se ha hecho eso, entonces hemos cogido los excedentes de la Unión Europea y nos los hemos llevado a África. Entonces, claro, la gente reacciona. Entonces, ¿lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido en África que de repente ha habido países enteros que de repente han dejado de cultivar productos tradicionales porque durante un año la Unión Europea les ha inundado el mercado con esos productos que eran excedentarios en la Unión Europea, se han tirado 2, 3 o 4 años han levantado las cosechas, han puesto a dedicarse a otra cosa, y de repente en la Unión Europea un año ya se les ha acabado el excedente. Oye, ¿que dónde estaba la leche? No, es que este año no tenemos excedente. Y todos esos productos tradicionales dicen, pero es que ya nuestras granjas no existen. ¿Por qué? Porque todos actuamos. Entonces, frente a la foto fija, que les gusta mucho a los políticos, esa foto en movimiento de los agentes económicos actuando. A ver, Domingo, yo te escucho y me voy a poner en el papel de un ciudadano medio que te diría, vale, pero es que me estás invitando a mirar la realidad como la película de Matrix. Es decir, me acabas de dar la pastilla roja que me hace ver las cosas. Es que es muy crudo. La gente tiene derecho a un trabajo. La gente tiene derecho a una vivienda. Ese lechero tiene derecho a que le paguen ese dinero. ¿Qué hay de malo en esto? O sea, tú me estás obligando a mirar, pues, bueno, los efectos que va a desencadenar. Pero bueno, es que hay que respetar esas cosas también, ¿no? Sí, no, que a lo mejor no me conviene aprender economía porque, porque es una visión muy poco romántica de la realidad, ¿no? No, que va en absoluto. ¿Cómo que no? Claro. Me estás diciendo que la gente no va a poder trabajar, los jóvenes, que el lechero a lo mejor, o que en África les vamos a hacer una faena. No, que va, en absoluto no. Lo que yo le digo a la gente es que tienes que mirar todas las consecuencias que tienen tus actos. La economía es la ciencia más humanista. Pues me parece muy deshumanizada. No, que va, no, porque o sea, todos esos actos tienen consecuencias que repercuten en otros. Por ejemplo, lo del mercado del alquiler. Tú dices, hombre, es que si ponemos un precio máximo al alquiler, si prohibimos que suban los alquileres, quien tenga ya una casa en alquiler se verá beneficiado, el inquilino. Yo estoy de alquiler, si a mi casero le prohíben que me suba la renta en los próximos meses, yo estoy beneficiado. ¿Qué ocurre? Va a ocurrir lo que ocurrió en España con la renta antigua. Deja de haber oferta de alquiler y entonces la persona que vaya dentro de un año a buscar un alquiler no lo encontrará. Entonces, claro, tú dices, si tú te fijas solo en mí, o sea, esa mirada que tú dices, no, es que es deshumanizar, porque tú solo te fijas, esto lo decía Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. Bastiat, uno de los mejores economistas y de los más claros, un francés del siglo XIX, de los que más claro ha escrito todas estas cosas.
lo que se ve y lo que no se ve. Claro, si tú solo me miras a mí, yo me veo beneficiado porque mi casero no me puede subir el alquiler. Las personas que dentro de 1 año, 2 años, 3 años no encuentren un alquiler porque no hay mercado de alquiler en Madrid, como no lo hubo durante muchísimos años en España, ¿quién se fija en ellos? Claro. Los edificios que se venían abajo, ¿por qué creemos que los edificios de renta antigua se venían abajo? Porque el casero no le salía rentable. De hecho, lo que hacía era decir, voy a dejar el edificio en la peor de las condiciones posibles, a ver si se van y les puedo poner una nueva renta a los nuevos inquilinos porque yo no puedo soportar estos costes. Entonces, claro, la humanidad es mirar todas las direcciones. Por ejemplo, lo de los precios que tú dices. Ese granjero que tiene que vender por debajo o que tiene que vender muy barato. Es como, pues bueno, si tú pones esos precios máximos, lo que tenemos es eso, un excedente, que ¿dónde acaba ese excedente? ¿Qué otros mercados estás hundiendo? ¿Qué otros granjeros que están tratando de vender más barato no pueden acceder al mercado? Porque claro, no solo el granjero que dice, no, yo es que si me pagan la leche a €1 el litro, a mí no me sale rentable mantener la granja abierta, que es muy duro. Pero eso es porque hay gente que te está tratando de vender la leche más barata y que está ofreciendo una alternativa de negocio muy interesante. Los precios... ¿Qué otro ejemplo me habías puesto de deshumanización? Bueno, alquileres, vivienda, te he puesto el salario mínimo. El salario mínimo, igual. Tú dices, si yo pongo un salario mínimo de 900 euros, ¿va a haber gente que se va a ver beneficiada? Sí, yo creo que los que ahora están cobrando entre 700, los 760 y pico que tienen el salario mínimo y los 900 del nuevo, muchos de ellos van a mantener su trabajo y van a cobrar algo más. Entonces, lo que pasa es que son beneficiados muy claros con nombre y apellido, pero los que el año que viene no encuentren un empleo, esos también son humanos. Los que el año que viene no encuentren un empleo porque algunos empresarios empiezan a utilizar más máquinas, empiezan a automatizar más sus negocios, o las personas que tienen dificultades de acceso al mercado laboral. O sea, yo lo que digo siempre es, miremos todas las caras del problema. Oye, Domingo, a ver, las hipotecas, las cláusulas hipotecarias. A ver, desromantízamelo, porque, venga, ponme esas gafas, disecciona el problema y cómo lo afronta un economista. Tus gafas de economista, ¿cómo ves aquello? Me estás poniendo todo este más duro, me van a hacer que salga de aquí con muchos amigos. Son los que están en los periódicos, es decir, yo quiero una hipoteca, tengo derecho a mi vivienda y quiero una hipoteca y quiero que lo pague el banco esos gastos y que a mí me los abonen. No, sí, el último vídeo fue de eso. Ya dije que ya iba a ser el último porque me iban a dejar de hablar la mitad de mis amigos. Porque, a eso me refiero, es decir, me parece que es una visión, y ahora te dejo que respondas, es como que estamos invitando a los oyentes a madurar un poco, ¿no? A decir, oye, mira, las cosas a lo mejor no son como nos gustarían, sino son como son, y conviene que entiendas cómo son. Pero es pero que sean como son no es malo, es decir, claro. muchas veces, no, cuidado, porque muchas veces pensamos, ¿cómo me gustaría? No. O sea, esa visión idílica que muchas veces tienen los políticos, ¿no? Y si las hipotecas fueran gratis para todos, es como, ¿no? Porque alguien tiene que poner un trabajo para realizar esa casa. Entonces, si tú le quieres comprar esa casa, tú tienes que pagar los sueldos de todas esas personas. Y tú tienes que pagar la iniciativa empresarial de quien ha decidido generar. Y entonces, claro, tú dices, ¿cuánto vale hacer esa casa? 200.000, 300.000, 400.000 euros. Yo no las puedo pagar de una sola vez. Entonces, las tengo que pagar con un contrato. Probablemente nadie sería capaz de comprar una casa en España si tuviera que pagar 400.000 euros o $500.000 euros o 300.000 euros de una sola tacada. Entonces tenemos que pedir un préstamo. Entonces pedimos un préstamo que yo, sinceramente, en las últimas semanas además he firmado una hipoteca y yo cuando me he puesto a firmar la hipoteca me ha parecido increíble que los bancos den hipotecas. De verdad lo digo. ¿A ti? No, a mí y a cualquiera, porque una hipoteca consiste en que el banco te suelta, pongamos 300.000 euros, así 300.000, y tú le dices, no, yo te voy a pagar 800 euros al mes de aquí a 30 años. Claro, cuando mucha gente con estas noticias de las hipotecas me ha dicho, joder, es que los bancos siempre ganan, ya encontrarán. Y digo, hombre, sí, si los bancos siempre ganan, luego podemos hablar también de los privilegios de la banca y de cómo el Estado interviene en todo eso. Pero digo, ¿tú le darías a alguien, ya no digo a alguien que pase por la calle, a tu padre, a tu hermano, a tu mejor amigo, le darías 300.000 euros así a cambio de una promesa que durante 30 años te esté pagando 800 euros y encima una promesa con todos los controles que hay en España, que si no te paga un mes, no te paga 2, no te paga 3, no puedes iniciar el proceso? Cuidado. Entonces, claro, ¿por qué el banco hace eso? El banco te da esa hipoteca porque tiene una serie de garantías. El banco dice, yo te voy a dar 300.000 con un tipo de interés y al banco le sale, eso además ahora en los comparadores te sale muy bien, 300.000, sale que vas a pagar cada hipoteca 425.000 euros. Claro, el banco dice, yo voy a ganar 100 o 125.000. Gente dice, eso es mucho. Oye, que te ha dado 400.000 o 300.000 de golpe y tú se lo vas a ir devolviendo a 30 años cada uno en trocitos muy pequeños y con la posibilidad de que no se lo devuelvas.
Y luego, claro, el banco dice, ¿qué garantías tengo yo? Pues la garantía de que voy a ganar un dinero, yo te he dado 300.000, voy a acabar al cabo de los 30 años ganando 400 y pico mil, y con la garantía de que si no me pagas voy a poder ejecutar el bien. Entonces, si tú le empiezas a poner dificultades a ese mercado hipotecario, si tú le dices al banco, tienes que asumir todos estos costes, lo que el banco va a hacer, evidentemente, es subir los tipos de interés. Es decir, tú le puedes decir al banco, pues vas a asumir todos los costes a pasado. A mí me parece bastante injusto las sentencias que están haciendo ahora mismo, pero desde luego a futuro lo que van a hacer los bancos es reaccionar. Nos va a costar a todos mucho más. Pensemos cómo era España en 1988, hace 30 años, cuando estaban dando hipoteca a 30 años. O sea, ni euro. Entonces, ¿cómo ha cambiado la situación desde España? Pues un contrato con esas características necesita una estabilidad fundamental. No solo eso, sino que el banco se debe a sus accionistas, a sus propietarios. O sea, quiero decir, es lógico que trate de ganar dinero cuando te presta dinero. Y luego encima es que les exigimos a los bancos, porque esto es muy divertido en la realidad económica y en las noticias, les pedimos todo. Primero les pedimos que den hipotecas a todo el mundo. Esta es la primera. No, pero es que los bancos es que tienen que dar hipotecas. Todos tenemos derecho a la vivienda. Es un derecho. La vivienda es un en la derecho. Constitución lo pone. Pero luego cuando de repente un banco te aparece con un agujero que fundamentalmente viene del sector hipotecario, de gente que ha dejado de pagar las hipotecas, decimos, no, pero es que los bancos no podemos rescatar a los bancos, es que esto es un escándalo, es que tienen 5.000 millones de euros. ¿Pero qué te crees? ¿Que los 5.000 millones de euros se los han llevado a su casa? Que no, que en las tarjetas Black había 2 millones y luego si quieres hablamos también. Pero quiero decir que lo que había ahí, los 5.000 millones de agujeros, bueno, no, de Bankia no, los 5.000 millones, los 22.000 millones de agujero de Bankia era porque la gente dejó de pagar las hipotecas. Entonces decimos, tienes que dar muchas más hipotecas. Y luego cuando hay un agujero decimos, ¿pero de dónde ha salido este agujero? Esto es un escándalo. Es como, pero a ver, una cosa o la otra. Entonces a eso es lo que yo me refiero cuando veamos todas las perspectivas del problema. Oye, y antes de ceder la palabra a los espectadores, a mí no me digas, vale, tú me has intentado dar una visión menos, como digo, menos romántica de la realidad, pero la crisis económica, la depresión que hemos tenido en Occidente, esto se ha sido por la codicia. Eso es una falta de valores morales, avaricia de los mercados financieros. Sí, bueno... ¿No? Es decir, ante explicaciones como esa, sí, las gafas del economista, ¿qué te permiten ver? Bueno, ver lo que realmente ha ocurrido. Para empezar, pensar si es que no había codicia en el mundo antes de la crisis financiera. Pensar lo que ha ocurrido. Claro, es un poco absurdo y hay... Pensar como un economista, pues, por ejemplo, el libro de Michael Lewis, el de La Gran Apuesta, que tiene película muy buena. A mí es una película y un libro que me encanta. Yo no sé si la ha visto todo el mundo, pero bueno, lo que cuenta son las historias de unos pocos operadores que se hicieron millonarios apostando contra las hipotecas basura. Entonces, ¿por qué es interesante la película y el libro? Porque justamente el relato, mira, esto es interesante, vamos a hablar de las dos cosas, lo que dice realmente la película y el libro y las conclusiones, porque las conclusiones, yo me empecé a leer las críticas de la película y todas las críticas eran una demostración de que en el capitalismo salvaje siempre ganan los mismos, otra demostración de que en el mercado de que esto es un juego trucado, de que no jugamos todos con las mismas cartas. Y es como, bueno, vamos a ver, más allá del rescate final que hubo, que es un rescate muy peculiar, porque la mayoría de las instituciones perdieron sus directivos, perdieron la propiedad, Lehman Brothers, o sea, rescate no, o sea, quebraron. Lo que hizo el Estado fue tapar agujeros para poder pagar a los depositantes, un poco lo mismo que en Bankia. Cuando se dice que el Estado rescató Bankia, más allá de si era una caja pública, era un banco, era más sector público o sector privado, pero más allá de eso, cuando el Estado metió 22.000 millones en Bankia, lo que estaba haciendo es que Bankia pudiese pagar sus obligaciones, que sus obligaciones eran a la señora Pepa, que tenía un depósito, y al señor Antonio, que le había comprado unos bonos a Bankia. Si el Estado no mete 22.000 millones, Bankia le empieza a decir a la gente, oye, te había prometido que te iba a guardar tu dinero en este depósito y no tengo el dinero. Esos son los rescates bancarios, ¿no? Pero no solo eso, sino que en The Big Short es muy divertido porque todas esas explicaciones de no siempre ganan los mismos, ves la película y lees el libro y dices, pero si es lo contrario. La película trata, o sea, las hipotecas subprime, las grandes operadores del mercado, pues los Lehman, los JP Morgan, los Citi, todos, se pusieron a titulizar las hipotecas y a vender paquetes de titulizaciones. Y lo que hicieron fue palmar miles de millones, y los que ganaron, que son los protagonistas de la película, son unos pringados, unos desconocidos, unos desarrapados que estaban ahí con su ordenador y dijeron, esto es una locura. Se pusieron a ver cuál era el subyacente que había detrás de eso y dijeron, pero
¿cómo? ¿Que estáis titulizando esto? Pero si esto es el subyacente de unas casas ahí en Miami que no la va a comprar nadie, que están en mitad de la nada, pues como aquí en España esas promociones que las veis y dices, pero esto ¿quién va a venir a vivir aquí? No, ¿no? Y sin embargo, esa promoción absurda estaba respaldando un bono que... Y cuando, además es muy divertido en la película, porque cuando esos desarrapados van a Wall Street y les dicen, no, quiero apostar contra esas titulizaciones hipotecarias. Eso ya es, o sea, digamos, la técnica es un poco más compleja, pero básicamente lo que hicieron fue decir, quiero apostar a que el mercado hipotecario de Estados Unidos se va a hundir. Y las grandes firmas de Wall Street se reían de ellos. ¿Pero qué decís? No. Y claro que les firmaron acuerdos y pensaban que estaban ganando dinero gratis. Y decían, ¿pero cómo se va a hundir el mercado hipotecario americano? Claro que se hundió. Y los que ganaron fueron los que lo vieron. ¿Pero por qué? Porque eso sí que estaban mirando la realidad con otros ojos, viendo realmente cuál era el subyacente, cuál era el activo que estaba sosteniendo esos bonos. Entonces, lo que me preguntabas, la crisis, ¿cuál es el origen de la crisis? Hay una discusión ideológica. Yo creo que el origen de la crisis es mucho más la intervención del Estado a través de los bancos centrales que el libre desarrollo del mercado. Pero, fíjate, podríamos entrar a una discusión ideológica ahí sobre cuál es la razón. Pero que el relato simplista que se hace de siempre han ganado los mismos, no sé qué, que no es verdad, que no se sostiene, pues es que es una evidencia, vamos. Pues ahí... Por cierto, en el programa de contenidos del curso que has propuesto se va a hablar de teoría monetaria, de funcionamiento de los bancos, de la teoría austríaca del ciclo económico, por ejemplo, que por cierto, Francisco García Paramés, el impulsor de este proyecto, él invierte con ese prisma, ¿no? Entiende la realidad macroeconómica desde esas gafas también que sé que conoce también Domingo Soriano. Sí. Dime, sí. No, y hay una cosa que sí que me gustaría decir, porque por lo de humanista que decías, cuando yo digo que la economía es la ciencia más humanista, y es que me lo creo, esa mirada económica, a mí me gusta la economía y me gustan los escritores como Adam Smith, porque están constantemente fijándose en el ser humano como es y en lo que el ser humano ha sido capaz de hacer. Es decir, ese orden espontáneo del que habla Hayek es tan bonito. O sea, es profundamente, o sea, es lo mejor que hemos sido capaces de hacer a lo largo de la historia. Esa historia que está por ahí por internet de yo soy un lápiz, o yo el lápiz, que dice, ¿quién sabe hacer un lápiz en el mundo? Nadie sabe hacer un lápiz en el mundo, no hay nadie. Dices, no, nadie, buscadlo, no hay nadie que sepa hacer, pero un lápiz con lo fácil que es, nadie lo sabe hacer. Entonces dices, ¿de dónde sale un lápiz? Y entonces tú coges un lápiz, es que no tengo la mochila, si no tenía ahí, pero tengo ahí un lápiz. ¿Alguien tiene un lápiz? Así a mano, es que un boli siempre es más complejo. Bueno, escribimos un lápiz de madera. El típico lápiz de madera con una goma aquí, no sé qué. Y entonces dice, la madera que te viene de un bosque de Noruega, la goma del caucho que la han sacado de Indonesia, el grafito que viene de una mina de donde sea, de Canadá. Y entonces dice, y se acaba vendiendo en una tienda en Düsseldorf, en Alemania. Y dice, pero ¿y eso? ¿Y cómo se han puesto de acuerdo todos ellos? Pues se han puesto de acuerdo. Es ese orden espontáneo, esas indicaciones que dan los precios que nos dicen, oye, aquí necesitamos. Ninguno de ellos es una cooperación entre desconocidos, tan bonito, que todos ellos se ponen a... Porque no solo están de acuerdo todo, el de la madera de Noruega y el del grafito de Canadá, no, luego tiene que estar de acuerdo el del barco que lleva la madera de Noruega hasta la fábrica que está en Francia, el del no sé quién que lleva el grafito desde Canadá hasta el procesador de grafito que está en Estados Unidos, el transportista, el que hace las ruedas del cambio, o sea, es infinito. Es infinito. La rueda que ha creado ese lápiz, la rueda de personas que están involucradas, nosotros probablemente también estemos involucrados en la creación de todos los productos que nos rodean. Entonces, ese orden espontáneo en el que nadie dirige, pero que al mismo tiempo nos acaba dando todos los bienes que nos rodean, es precioso, es lo mejor que el ser humano ha sido capaz de crear. Frente a ese dirigismo de la economía planificada. A esa economía planificada que nunca sale bien porque no tiene en cuenta cómo somos los seres humanos de verdad y con qué incentivos nos movemos y cuáles son nuestros objetivos vitales. Entonces, o sea, la economía que a mí me gusta, de hecho a mí es un error. Esto, por ejemplo, ese retrato del empresario avaricioso, tipo el de Cuento de Navidad, de Mr. Scrooge. Los empresarios no son así. Es muy difícil, lo dice Thomas Sowell eso, es muy difícil que una mala persona sea buen empresario. Porque para ser buen empresario tú tienes que ver cuáles son las necesidades de tus vecinos y tratar de cubrirlas. O sea, Amancio Ortega es el hombre más rico del mundo, pero Amancio Ortega
piensa en ti y en mí mucho más que nosotros pensamos en él. Porque yo, claro, o sea, Amancio Ortega, si quiere seguir expandiendo su negocio, porque además es lo que le gusta, lo que tiene que hacer es pensar en ropa que a ti y a mí nos gusten y que le queramos comprar. El mercado es eso, pensar en lo que el otro necesita y pensar cuáles son mis mejores capacidades para cubrir lo que el otro puede llegar a necesitar. Ver dónde hay una necesidad y cubrirla. Ver dónde hay gente que no encuentra algo que está buscando y ver cómo se lo hacemos llegar de forma más fácil, más barata. Ese es el mercado. Y entonces, no, o sea, como tú me dices, no, es que no es humanista la economía, no es humanista, pues o sea, lo que no es humanista es la política. La economía, ese orden de personas interactuando entre sí, cooperando de forma libre, es lo más bonito que hemos sido capaces de... Y además hemos sido capaces de crearlo en el mundo, o sea, en todo el mundo. Ese mercado interconectado que va creciendo es un fenómeno mundial, precioso. Sí. Y precioso. Y la globalización lo que hace es multiplicar eso y llevarlo a más países, claro. al fin y al cabo. Muy bien, pues si les parece vamos a dar ya comienzo al turno de preguntas, tanto a los amigos que nos siguen desde sus casas como ustedes que están aquí en la sede. Pueden hacer preguntas a Domingo Soriano y nada, levantan la mano, yo les doy el turno de palabra y adelante. ¿Quién tiene la primera pregunta? Venga, eso es. Aquí en la segunda fila tenemos uno, la señorita de aquí y el caballero ahí al fondo. Gracias. Adelante. Bueno, ¿se oye? Sí. Domingo, bueno, te veo todos los días, así que va a ser una pregunta que creo que conozco la respuesta, pero sí que me gustaría que profundizáramos un poco en eso. Cuando estabas explicando lo del salario mínimo, te referías un poco a esa reacción que podría tener un trabajador respecto a la posibilidad de que le aumentaran el sueldo, porque al final le iban a aumentar la base, porque al final iba a tener que andar pagando más y asumiendo más responsabilidades. Pero yo creo que la necesidad de cursos como Economía para no economistas, de materias, de programas de radio, de ventanas de divulgación como la que tú tienes en Libertad Digital, es que existe mucha gente que eso no lo sabe. Que existe mucha gente que no sabe leer su nómina, que no sabe si le va a subir finalmente, por subirle el sueldo, si va a percibir menos, si va a percibir más pero muy poquito más, cuánto va a estar pagando más de impuestos. ¿Cómo crees que esto podríamos empezar a solucionarlo? ¿Qué iniciativas hay que ir tomando para que cada vez haya menos gente que cuente con este problema? Que ya no te digo que tenga gafas de economista, pero que sí que por lo menos tenga una lupa para cuando tenga que mirar algo, lo pueda mirar desde ese prisma. Sí, o sea, fíjate, hemos hablado mucho de la economía, lo decíamos la economía social, de cómo nos organizamos en sociedad, casi todo. Hemos hablado menos de lo que es la economía doméstica, de lo que es y también lo de los sesgos. Luego, a ver si hay alguna pregunta sobre eso, sobre cómo funciona nuestra mente y sobre los errores que cometemos ahí. Pero es verdad, o sea, que la gente no solo nos... O sea, ahí hay dos cuestiones. Uno, ¿cuáles son las implicaciones del salario mínimo? Y yo no quiero decir que mi postura en esto sea cerrada. Lo que sí que quiero decir es que si te vas a poner a discutir sobre esa cuestión, por lo menos tienes que hacerlo conociendo las cuestiones básicas. O sea, yo hay economistas que dicen, no, pero el salario mínimo puede tener efectos beneficiosos porque, aunque es cierto que deja a algunos trabajadores fuera del mercado, pero a otros les sube el sueldo, eso puede generar más demanda y puede al final haciendo que esos trabajadores que se quedan fuera del mercado encuentren otro tipo de empleos. Bueno, o sea, a mí me parece discutible, pero por lo menos tienes que partir de la asunción de que los empresarios y los trabajadores reaccionan a un movimiento como es el gobierno de subir el salario mínimo de forma normal y que, pues eso, desde un empresario que le dicen, oye, pues... o que le empiezas a ir más barato a automatizar determinadas partes de su proceso productivo porque si no los salarios se le disparan. Entonces, o sea, la discusión sí, pero la discusión por lo menos asumiendo eso. Entonces tú dices, ¿cómo podríamos hacer que la gente supiera más de esto? Bueno, lo primero es que la gente sepa lo que le afecta. Yo creo que eso es bastante importante, que mucha gente... O sea, yo me he encontrado mucha gente que me dice a lo largo de la vida, es que pues eso, a mí no me interesa, ¿no? Es que esto... Y dices, ¿pero cómo que no te interesa? Tú tienes tu sueldo, tú tienes una familia, tú tienes un plan de vida, tú necesitas un ahorro. Mira, o sea, ¿dónde está? Aquí. Esto, el ciclo de vida financiero. Que teníamos algunas imágenes preparadas por si salía. O sea, todo el mundo debería saber que esto nos pasa a todos. Quiero decir, esto es cómo nos manejamos nosotros en ingresos y en gastos a lo largo de nuestra vida
y como al principio pues no tenemos ingresos o tenemos muy pocos ingresos porque vivimos de otros, luego de repente empezamos a tener muchos más gastos que... Gastos y deudas. Gastos y deudas. Un patrimonio negativo. Un patrimonio negativo porque tenemos deudas, porque hemos comprado una casa que tenemos que ir devolviendo, y como luego al final empezamos a ganar más dinero un poquito antes de jubilarnos o bastante antes de jubilarnos, podemos repagar esas deudas e incluso ir acumulando un patrimonio. Esto está en la presentación de una sociedad de propietarios del Instituto Juan de Mariana, que es fantástico. Entonces, o sea, yo no sé cómo decirle a la gente que esto lo tiene que saber todo el mundo, porque esto es su vida. Quiero decir, es que esto no, sí, es que esto es así. No sé cómo decirle a la gente, si tú no sabes que esto es tu vida y que si tú no te ocupas de esto para tus hijos, planificar a largo plazo. A mí uno de los fenómenos más preocupantes de los últimos años, no solo en España, yo creo que eso es en todo Occidente, es cómo estamos acortando los plazos el pensamiento a largo plazo que caracterizaba a las sociedades tradicionales, lo estamos perdiendo. Eso es un error gravísimo, y nos estamos haciendo muy cortoplacistas. Las acumulaciones de deuda, los incentivos que nos llegan también desde los gobiernos y desde la política es a que pensemos muy a corto plazo y dejemos de pensar a largo plazo, y eso tiene unas consecuencias gravísimas. Pero yo no sé cómo decírselo a la gente. Bueno, yo lo intento todos los días y no sé, pues para eso hemos montado un curso, pero quiero decir que sí, que es fundamental que la gente, que esto le aplica a todo el mundo, que todos tenemos un ritmo de vida bastante parecido a esta, y que tenemos que ser nosotros los que nos ocupemos de nuestro bienestar futuro y del bienestar de nuestros hijos, porque además es lo lógico, no solo porque parece que dices, no, es que si no te ocupas tú no se va a ocupar nadie. No, es que nadie se va a ocupar mejor de lo que tú necesitas que tú, porque nadie sabe mejor que tú cuáles son tus necesidades, las de tus hijos, nadie los conoce mejor a ti, a los que te rodean, a tu familia. Entonces, bueno, pues eso, lo que hago es decírselo a la gente, decirle, es que esto eres tú, vamos, es que esto es la vida de cualquiera, ahí están todas las cosas que nos van pasando. Yo recomiendo a los que nos oyen, tanto aquí como en sus casas, que vayan a la web del Juan de Mariana y busquen una sociedad de propietarios, se descargan el informe, que es un PDF gratuito, y yo quiero comentar un gráfico complementario a este, que es el gráfico en el que sobre la misma curva, así sinusoidal, ¿no?, se superpone otra, que es la del ahorro y la inversión, porque esto es un patrimonio. Esto es la evolución neta del patrimonio, negativa cuando tienes hipotecas y muchos gastos, y más positiva cuando estás jubilado y ya tienes todo pagado. Pero luego tú, a lo largo de toda esta vida, puedes hacer una especie de curvita a base de ahorrar e invertir que te mejore esa situación, ¿no? Y es la que no se ve aquí, pero es la que estamos trabajando o intentando promover desde Value School. Sí, ¿tenías algún comentario para la pregunta? Sí. O pasamos a la siguiente. Iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Bueno, ahora te vendrá. Si te sí. O sea, a ver, por ejemplo, una de las cosas que yo más recomiendo a la gente, que se planteen. O sea, yo a todo el mundo le recomiendo que trate de hacer, y esto ya solo hablamos desde el punto de vista financiero, pero hay mucho más, que se planteen las cuentas de su familia como lo harían con una empresa, con una cuenta de resultados y un balance. En un Excel eso es muy sencillito, de verdad que se hace en un momento. Cuenta de resultados y balance. ¿Qué patrimonio tengo? Activos, pasivos, cuál es mi neto, y luego una cuenta de resultados. ¿Qué ingresos he tenido a lo largo del año y qué gastos he tenido? Y luego ya si quieres hacer un mínimo desglose de dónde te vienen tus ingresos y dónde te vienen tus gastos, pues bueno, pues llegas a una conclusión de estoy ganando dinero año a año, cuál es mi situación, cuál es mi realidad a unos años vista. Eso es fundamental. Eso es una recomendación que hago constantemente y es mucho más fácil de lo que parece. Lo enseñaremos, lo miraremos en el curso, pero es mucho más fácil de lo que parece y cambia tanto la perspectiva. O sea, tú ver en una hoja lo que tienes y lo que no tienes, cuál es tu patrimonio, y ver también cuáles son tus flujos de entrada y de salida de dinero, es uno de los... Eso sí que es revolucionario. Yo no conozco a nadie que no haga eso y al día siguiente no esté pensando de otra manera en su vida, en su trabajo, en sus hijos, en cómo organizarse en el día a día. A mí precisamente este concepto que menciona Domingo sobre la comprensión de la vida personal, la propia vida y el proyecto vital de uno en el largo plazo me parece una de las lecciones principales de la economía. De repente te das cuenta de que tú, el otro día lo hablamos aquí cuando viniste al debate sobre la educación, de que tú contraes acuerdos con tu yo del futuro. Es decir, yo estudiando, invirtiendo en un máster o endeudándome para una hipoteca, estoy cerrando un acuerdo con mi yo dentro de 30 años al que le daré una vivienda pagada, por ejemplo, ¿no? Y esa perspectiva, esa profundidad se adquiere muy bien estudiando economía y lo digo porque lo comparto plenamente. Vamos con la segunda pregunta. Muchas gracias. En parte habéis empezado a contestar la pregunta que tenía.
el tema de incentivos. Cuando, por ejemplo, el sistema público de pensiones está organizado o decidido por políticos que tienen un ciclo vital, por decirlo así, de 4 años. Y es un problema de largo plazo de 30 años. ¿Cómo se pueden casar esos dos? Porque uno tiene un incentivo en ganar elecciones. No le importa el problema que vayamos... ¿Perdón? Perdón. No les importa el problema que vayamos a tener en 30 años. Y sin embargo, tengo aquí mi hija de 22 años, o sea, 22 años pasan. Lo sabemos en carne propia, lo sabemos cuando vemos a nuestros hijos. Entonces, no sé cómo se puede solucionar un problema que requiere la decisión de gente que no tiene un incentivo perverso a no tomar esa decisión. Y la segunda pregunta es, ¿qué opinión tienes sobre el nudge de Thaler? Que si los políticos pueden obligarnos a hacer lo que nosotros no queremos hacer por nuestra cuenta. Sí. Vale. Sobre la primera pregunta es lo que decía antes. A mí el fenómeno, el cortoplacismo es probablemente el fenómeno económico, político, social que más me preocupa. Yo no soy muy pesimista, yo en general soy una persona optimista que cree que el mundo va a ir a mejor, pero si hay algo que me preocupa es que sí, yo percibo una clarísima tendencia a empezar a pensar a corto plazo. Y no solo los políticos, la sociedad, las familias y estas noticias que oyes de la gente que entrampada, esto pasa más en Estados Unidos, en tarjetas de crédito y constantemente... Ahora voy a los políticos y el sistema de pensiones, pero es que no es tan diferente el problema. El problema es dejar de pensar un poco en esos ciclos un poco más largos y empezar a mirar solo el día a día, el día siguiente. Eso es peligrosísimo. Estoy leyendo ahora un libro inglés, en inglés, pero americano, que es rarísimo, que se llama La riqueza de las familias. Es que no está en castellano, es algo así como cómo las grandes familias que enriquecen y cómo la mantienen, que es fantástico. Y el tipo dice que ninguna familia es exitosa si piensa a menos de 100 años vista. Entonces, yo creo que eso es así, creo que una sociedad también. Y sin embargo estamos yendo cada vez más a una... probablemente sea el gran problema de las democracias que tenemos ahora, de cada 4 años votar, sea que incentivan mucho, lo ha explicado muy bien, es un incentivo perverso a pensar a corto plazo y no mirar con un poco de perspectiva. La perspectiva temporal, José Ignacio habla mucho de ello y yo cada vez es el tema que más me interesa, el tema de la visión a largo plazo y de cómo organizar sociedades, familias, empresas para que perduren en el tiempo y lo estamos perdiendo. Entonces, sobre el tema de las pensiones, es que en realidad la única forma de solucionar eso es que se lo pidamos nosotros. Es decir, que nosotros exijamos a los políticos. A los políticos hay que asumir que esto también son gafas de economista, yo creo. Los políticos, su único objetivo es ganar las siguientes elecciones. Y cuidado, cuando yo digo esto, mucha gente piensa, pero es que no tienen principios. No, cuidado. Hasta el político más bondadoso del mundo, el tipo con mejores principios, que solo se preocupa por el bienestar del resto, que esos son muy peligrosos, por cierto, los políticos bondadosos que creen que solo la bondad y que el hecho de que ellos se preocupen, es como, bueno, te preocupas por mí, pero déjame que yo decida sobre mi vida. Pero bueno, pero incluso los políticos, claro, es que eso es peligroso, los políticos autoproclamados bondadosos a mí son de los que más miedo me dan. Casi prefiero los corruptos, porque a esos suelen costar menos. No, esto es medio broma, pero es verdad. Los políticos bondadosos son peligrosísimos, porque es que se acaban creyendo que como ellos son buenas personas, que te pueden organizar la vida. Y es como, no, es que tú no sabes cuál es mi vida. No, pero incluso lo que me refiero es cuando he dicho que los políticos solo piensan en ganar las siguientes elecciones. Eso es así porque es imprescindible dentro de su esquema mental. Y si tú eres el político más sabio del mundo, además de ser el más sabio, eres el más bondadoso, ya digo. Eres el que tiene mejores ideas y el que quiere transformar la sociedad para mejor. Todo eso no servirá de nada si no ganas las siguientes elecciones. Con lo cual, tu prioridad número 1, para luego poder... Porque tú realmente te crees que si tú aplicas tu programa electoral, el país va a mejorar y va a ser una maravilla, vas a crear el paraíso en la tierra.
pero para eso tienes que ganar las elecciones, con lo cual tu prioridad pasa a ser ganar elecciones. Y para ganar elecciones tú tienes que convencer a coaliciones de votantes, tienes que convencer a gente dentro de tu propio partido, tienes que empezar a hacer cosas que a lo mejor no entran dentro de ese plan de país perfecto que tú quieres hacer, pero que es que si no ganas las elecciones no puede, es una trampa, ¿no? Entonces, por eso digo que los políticos, su principal objetivo, y muchas veces único, es ganar elecciones, porque es que tiene que ser así, incluso aunque pensemos bien de ellos. Entonces, ¿cuál es la única forma de solucionar el sistema de pensiones? Que los políticos sientan que los ciudadanos no les permiten pensar en el corto plazo. Es decir, y yo ahí vamos a una de las primeras preguntas cuando decíamos lo de España. A mí me preocupa España en el sentido de que no se sabe mucho de economía. Me preocupa porque yo creo que una de las razones por las que los políticos españoles juegan más con nosotros, con esas trampas retóricas o con esas trampas de incentivos del sistema de pensiones que hacen apañitos que duran 4 o 5 años y que no resuelven el sistema a medio plazo, es porque los españoles no se lo pedimos. Es decir, yo no creo que sea casualidad que los holandeses tengan un sistema de pensiones más estable de Europa. Un sistema basado en contribuciones empresariales, es semicapitalización en realidad, con mucho ahorro individual, que cubre a todos los trabajadores, bastante igualitario, con pensiones muy altas para trabajadores de sueldos bastante bajos. ¿Por qué? Porque yo creo que los holandeses hace 40 o 50 años ya les han dicho a sus políticos, no, mi ahorro es mío, no juegues con él, y no les dejaron que comenzaran las trampas que nosotros hemos permitido. A ver, tampoco somos los únicos, es decir, al final nuestro sistema es muy parecido al francés, al alemán, pero yo sí que creo que ahí somos nosotros los que tenemos que decirle a los políticos, oye, no, esto no... o sea, si los partidos políticos, por ejemplo, el sistema de pensiones, que es de lo que más escribo yo, están aterrorizados, porque cualquier noticia que aparezca, que un partido político dice que va a limitar ligeramente el crecimiento del gasto en pensiones, sabe que es electoralmente radioactivo. Entonces, claro, el problema es del partido político, o sea, yo he hablado con los responsables de los partidos políticos, con algunos de ellos, y fuera de micrófono te dicen, no, esto es una locura, esto en 10 años esto no se sostiene. Sí, claro que es mucho más sensato el sistema holandés o el danés, pero es que a ver quién vende esto en España, ¿no? Es que en España es que políticamente, la última vez que hablé con no voy a decir con cuál, sobre la reforma de 2013, que estaba bastante bien, me dijo, no, sí, la reforma de 2013 está muy bien, pero es que es políticamente insostenible. Entonces, ¿la culpa es de ser responsable político o es de los votantes? Porque lo que me estaba diciendo ese tipo es, yo me creo que esta reforma era bastante sensata, pero si la apruebo no salgo elegido. Con lo cual, ahí el reparto de culpas, pues bueno, lo que pasa es que también es cierto que si hubiera una cierta pedagogía desde los partidos políticos, ahí yo le echo mucha culpa a los medios. Yo creo que si los medios de comunicación informaran bien, por ejemplo, sobre el tema de pensiones, la ciudadanía en general pediría otras cosas que las que piden. Y luego, Nuch, Richard Thaler, eso también hablamos el otro día. Con Capella. Sí, vamos, o sea, el premio Nobel del año pasado, que fue Richard Thaler, habla sobre los temas de los que hemos hablado menos, quizás de eso, aunque a mí es de las cosas que más me interesan ahora. Temas de los sesgos, de cómo funciona el cerebro, de cómo realmente nos comportamos los humanos y de cómo no somos esas personas perfectamente racionales y perfectamente lógicas, ¿no? Entonces, bueno, hacen una serie digamos que fueron llegando a conclusiones sobre cómo funciona el cerebro que les dieron, a ver cómo lo explico, les llevaron a pensar que se puede influir desde la parte política en cómo nos comportamos según cómo nos pongan las alternativas, por así decirlo. La arquitectura de la decisión. La arquitectura de la decisión, sí. Entonces, pues el ejemplo clásico que se pone, que lo puso el otro día Capella, el de la donación de órganos. Pues de repente hubo un día alguien que se dio cuenta de que en dos países muy parecidos, yo creo que eran Suecia y Dinamarca, pero si no es Suecia y Dinamarca, era Suecia y Finlandia o Suecia y Noruega. Pero bueno, da igual. En uno de los países el 95% de la población era donante de órganos y en el otro era el 5%. Y dijeron, hombre, dos sociedades bastante parecidas, ¿qué puede haber aquí que esté haciendo que en un país el 95% de la población done órganos y en el otro el 5%? Se pusieron a mirar y se dieron cuenta de que el formulario, en uno de los países, el formulario decía, si no marcas la casilla se te considera donante de órganos por defecto, y en el otro era al revés. Ponía, si marcas, a no ser que marques la casilla, se te considera no donante de órganos. Y eso marcaba una diferencia fundamental. Y entonces por ahí es por donde va Thaler, ¿no? Un poco lo que hace el premio Nobel de Economía Richard Thaler, lo que plantea es decir, ¿cómo lo llaman? Intervencionismo o liberalismo paternalista. Liberalismo paternalista, no me salía el nombre. Entonces lo que te vienen a decir es,
los políticos que nos pudieran como empujar en la buena dirección, ¿no? Pues en este caso decir, venga, poner la opción buena. A mí me da mucho miedo eso. O sea, yo estoy bastante... A mí me gusta mucho Thaler, me gusta mucho Kahneman, Tversky, Michael Lewis, que lo hablábamos antes con lo de la gran apuesta, tiene un libro fantástico que se llama Deshaciendo errores, sobre estos economistas de la mente, de la psicología conductual. A mí me encanta, es el tema del que yo más estoy intentando leer en los últimos años, pero me da mucho miedo ese punto de Thaler porque, claro, el político que dice... No, ahora yo me sé las reglas. Al final no es tan diferente del político bondadoso que decía antes. O sea, igual que nosotros tenemos errores, todas nuestras mentes, o sea, constantemente estamos cometiendo errores. Ahora sí podemos poner algún juego ahora lo vemos para explicar de lo que estamos hablando. Pero igual que nuestra mente comete esos errores y nos confunde, es que los políticos también son como nosotros. Ese es el punto de partida que nunca se fijan. Los que plantean una especie de gobierno de sabios bondadosos que gobiernan sobre unos seres humanos que están constantemente equivocándose o que son cortoplacistas o que les puede un impulso, dices, oye, pero que el tipo este no ha venido de Marte, que este también es un ser humano que tiene impulsos y que también piensa igual. Entonces, o sea, tiene su punto lo de que dice Thaler, pero me da miedo. A mí me gustaría añadir como complemento a la respuesta que la ciencia económica ha examinado con esas gafas de economista la propia acción del político. Y existe toda una escuela económica que se conoce como Public Choice o la escuela de la opción pública o la elección pública, con un premio Nobel además como fue James Buchanan. Sí, bueno, Buchanan es más difícil de leer. De todos los autores que hemos dicho, a mí es el que más me gusta. O sea, si yo tuviera que decir un autor que me voy con él al fin del mundo es Buchanan, pero es también más difícil de leer, probablemente. Pero no es tan diferente, por ejemplo, ahora está muy de moda, todavía no lo han traducido al castellano, el libro este de Taleb, de Skin in the Game. Probablemente una de las soluciones que tendrían los políticos bueno, lo que dice Taleb es no dejas que nadie decida si no tiene skin in the game, que es algo así como si no se la juega él también en la decisión que está tomando. Y ese es un poco el tema, un poco con lo de... Esto de Thaler es como, sí, a mí no me importa que los políticos decidan un poco, pero deberían tener responsabilidades respecto a las decisiones que estén tomando. Yo un artículo que recomiendo de Buchanan se llama Politics Without Romance. Es la política sin romanticismos, ¿no? Donde él examina con ese bisturí de la gafa del economista la conducta del político para que entendamos cuáles son sus incentivos, por qué le hace moverse. Vamos al caballero que tenía, creo, la pregunta. Bueno, pues ahora le llegará a usted el micrófono porque... ¿Ah, sí? Bueno, de acuerdo. Pues venga, el chico que está aquí en la segunda fila. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Domingo. Ha sido interesante. Mi pregunta es, ¿crees que es demasiado utópico que haya una separación total del gobierno en los temas económicos, como ha podido ser históricamente la separación del poder con la Iglesia o algo similar? ¿Pero separación en qué sentido? Que no sea una economía intervenida, por ejemplo. Eso es. Sí, que no haya un intervencionismo por parte de... Bueno, sí. A ver, yo creo que es imposible, porque si hay Vamos a ver, para empezar es porque... O sea, si hay un gobierno, ese gobierno necesita unos recursos para su propia supervivencia, incluso en las funciones más mínimas. Tú supones el Estado mínimo casi renacentista que se ocupaba simplemente de la defensa de sus fronteras, el orden público y administrar justicia. Necesita recaudar algo para eso y tienes que tomar una decisión sobre cómo recaudas. Entonces, en ese sentido, siempre va a haber. El problema es que en el momento que... O sea, a mí no, yo soy un poco... Bueno, un poco no, yo soy bastante estatista. Esto, no se lo digáis a mis amigos liberales, pero yo soy muy de... A mí me gustan los estados, vamos. O sea, quiero decir, yo veo a un guardia civil y me alegro, porque digo, este tío está aquí para protegerme y casi siempre está ahí para protegerme. O sea, quiero decir, me gustan las manifestaciones más profundas del Estado. Un guardia civil y un soldado, y los veo y digo, yo estoy mejor así con ellos aquí cerca. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no quiero... No, porque iba a decir ahora, si no hubiera Estado, no sé qué, no. Es decir, en el momento en que tú tienes un gobierno, ese gobierno se tiene que sobrevivir y tiene que ejecutar esas funciones que le has implicado, y eso implica decisiones económicas. De hecho, incluso la organización de la sociedad, por eso es que la economía no solo son números, yo estoy muy obsesionado. La economía no es solo una cuestión presupuestaria, y las decisiones que toma el gobierno no es solo cómo organiza el presupuesto, que en sí mismo tendría que tenerlo, sino que es que las normas sobre cómo nos organizamos, sobre, por ejemplo, la validez de los contratos, sobre cómo se aplica un contrato o no, sobre cómo, sobre las normas de la propiedad privada, todo eso también son decisiones económicas y en cierto sentido se van a aplicar o se van a decidir desde el punto de vista político. Entonces,
que no haya política o que la política se separe, porque es que no, tampoco tendría mucho sentido. De hecho, incluso en las ilusiones más anarcocapitalistas que pueda haber, si es que al día siguiente tú dices, no, forma una ciudad libre ahí, no sé qué, y digo, pero si lo primero que va a tener que hacer esa ciudad libre es convocar un consejo, van a tener algunos van a tener que decir, pues porque van a tener, o sea, las calles, no sé, o sea, hay una serie de decisiones de política pública que van a tener que tomar entre ellos, y lo primero que van a tener que decir es cuánto nos cobramos a nosotros mismos para esa provisión de bienes públicos, cómo nos organizamos en los temas de defensa, seguridad, justicia, o sea que a mí me sorprende mucho las elucubraciones mentales a futuro en ese sentido, y lo digo con todo el respeto, porque además me gustan mucho muchos de sus autores muy anarcocapitalistas, pero digo, pues si es que al día siguiente tampoco le veía mucha diferencia respecto a lo que tenemos ahora. A mí lo que sí que me gustaría, o sea, a mí el proceso político, pero bueno, esto ya nos estamos saliendo mucho pero sería un proceso político de unidades más pequeñas, incluso que se agrupasen entre sí, pero a mí me gustan mucho los países descentralizados tipo Suiza, porque ahí el que tiene mucho poder es el municipio, el Estado tiene muy poco poder. Los suizos, hay una anécdota que dice que más de la mitad de los suizos no saben quién es su primer ministro, porque no les interesa, lo que les interesa es quién es el alcalde. Entonces, a mí ese tipo de estructuras sí que me gustan mucho, pero fíjate, estamos hablando ya a nivel muy micro y yo creo que tampoco hay muchos países que lo tengan, pero sí que son interesantes. Lo que pasa es que, o sea, ahí lo que yo digo es, eso es gasto político, si lo decide el alcalde, pues ahí depende cómo decida el gasto político, porque al final esos municipios acaban organizando casi como comunidades en las que tú entras y sales. No es muy diferente de dinámicas empresariales que vemos en otros lugares. Domingo, antes de dar paso a la siguiente pregunta en sala, me gustaría hacerte una que nos manda Manuel de Jesús. Desde redes sociales dice, ¿ves asociación entre la religión y el largoplacismo inversor? Es decir, hay versículos en la Biblia que promulgan el trabajo y la familia sin consumir beneficio, recogiendo tu herencia en otra vida. O sea, sí que veo relación, pero no por lo de recoger la herencia en otra vida. Yo sí que creo, pero esto es una cuestión que sería mucho más... Ahí sí que hay mucho para hablar. Ahí tenemos que traer a catedráticos de filosofía como los de Smith, de los de ahora. Pero yo sí que creo... A ver, cuando yo digo que me preocupa el cortoplacismo, yo creo que la desaparición del hecho religioso en Occidente en los últimos 50 años ha tenido implicaciones clarísimamente también en cómo la gente se organiza en sociedad y cómo organiza su vida y cómo piensa en el largo plazo y el fenómeno y las estructuras familiares que estamos viendo, pues que menos, no sé cómo decirlo. Monoparentales, que se disgregan. No, ni siquiera eso, sí, más... es que ni siquiera sería eso, pero sería más una cuestión de, sí, digamos, menos preocupación sobre lo que es esa continuidad familiar, ¿no? Yo sí que creo que tiene relación y yo diría que para mal. Por ejemplo, Niall Ferguson, que lo comentábamos antes, tiene un artículo muy polémico, tendrá 6 o 7 años, en el que venía a decir que se llamaba The Good Factor, el factor Dios, y lo que explicaba era un poco el crecimiento de determinadas sociedades y cómo otras sociedades habían perdido parte de esa tradición laboriosa. Vamos, de hecho, él venía a hacer casi una especie de inferencia estadística de a menos asistencia o a más pérdida, más secularización de las sociedades, menos se trabaja. Entonces él decía, en los Estados Unidos, que ahora mismo, cuando uno ve las estadísticas de horas trabajadas al año, a lo mejor trabajan 300, 400, 500 horas más que en Europa. Un trabajador medio americano, Niall Ferguson, lo asociaba, por ejemplo, a que allí son más religiosos que en Europa, y él planteaba las implicaciones que eso podía llegar a tener. Y, sí, o sea, a mí me parece un tema muy, muy interesante, cómo la secularización, cómo está afectando a nuestra forma de vida y a cómo nos relacionamos, por ejemplo, ahí, y a cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con esa familia extendida y con esa previsión de a largo plazo de la familia. Yo estoy convencido que tiene mucho que ver. Muy bien, vamos con la pregunta al fondo de la sala. Sí, hola, ¿qué tal? La pregunta versa sobre el tema que has tocado un momento, sobre la crisis del 2008 aproximadamente en Estados Unidos con la caída de Lehman, y la que se produce a continuación aquí en, pongamos España, Europa, pero pongamos España. ¿Por qué la solución que se dio fue tan diferente? Al final resultó tan diferente, sobre todo para el contribuyente americano y el contribuyente español. Es decir, ¿por qué en el año 8,
quizá tras la caída de Limas, que fue lo más, obviamente, lo más aparente y lo más fuerte y lo que más afectó a los accionistas de este banco, pero al resto, según tengo entendido, se inundaron, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA, en fin, varios bancos, se les inundó por parte de la Reserva Federal de medios suficientes para atender, obviamente, su desenvolvimiento normal, y aquí, en cambio, se opta por una solución que en principio parecía que va a ser algo parecida en función de que se crea el FROB, todo esto, como el Fondo de Reordenación y demás, pero al final lo que ha resultado es que hubo un préstamo de 65.000 millones de euros, aprox, que estamos pagando entre todos en unas cuotas más o menos cómodas, pero que, en definitiva, están redundando entre la parte alícuota a cada español. En Estados Unidos esos préstamos se devolvieron a no muy largo plazo, con lo cual los accionistas tampoco sufrieron los que tuvieran que sufrir, lo que perdieron, pero al final, a 10 años vista, el accionista que se mantuvo sigue teniendo su banco y el Estado, el americano de a pie, digamos, no tuvo que hacer una aportación como estamos haciendo aquí todavía nosotros al Estado a través del presupuesto, ¿no? Quería que un poco, ¿por qué, incluso siendo los americanos los primeros en sufrir, los que podían haber iniciado también esta senda, por qué en Europa, concretamente en España, se siguió? Porque aquí, de hecho, lo que ha pasado, según mi criterio, es que los bancos, a excepción de Bankia, que todavía permanece, pues se han ido mal vendiendo por parte del FROB cuando no han desaparecido del todo. Han desaparecido prácticamente todos de cajas de ahorro, Banco Valencia, en fin. ¿Por qué esta diferencia de criterio a la hora de solucionar una crisis que, en principio, subprime, créditos hipotecarios, en fin, tenían prácticamente la misma hendidura, ¿no? Muchas gracias. Bueno, a ver, es que la naturaleza de las entidades era muy diferente y yo creo que también, o sea, una de las razones es por pura, ¿cómo diría yo? No necesidad, porque yo creo que es que en España no quedaba otro remedio, al menos bueno, a ver, no queda otro remedio. Desde el punto de vista de las entidades, la solución americana era imposible porque la solución americana implicaba, efectivamente, que esos bancos luego devolvieran el dinero. Entonces, las cajas españolas a las que se rescató, entre comillas, ahora voy con lo del rescate, podían haber hecho eso, es que no podían, es que estaban, o sea, el agujero respecto a su capacidad para generar recursos era mucho mayor. Entonces no es equiparable. A los bancos americanos, efectivamente, se les prestó dinero y los bancos se comprometieron. A ver, perdieron mucho y en bolsa y se hundieron y sus accionistas lo perdieron casi todo, pero es que tenían capacidad de repagar ese préstamo. Es que las cajas españolas no tenían. En realidad, el Estado español, al rescatar a las cajas, o sea, la alternativa con las cajas habría sido que sus bonistas y sus depositantes y sus preferentistas perdieran dinero. O sea, había dos alternativas con las cajas. Por ejemplo, en Bankia, clarísimamente. En Bankia, supongamos que tenía el agujero de 22.000 millones, aunque eso está un poco ahí, esa es una polémica interesante. ¿Cuál era el agujero real de Bankia, no? Pero supongamos que eran los 22.000 millones que pidió Gorigolzarri cuando llegó. Ahí había dos alternativas. Una era que sus bonistas, preferentistas y depositantes perdieran 22.000 millones, cada uno de ellos una parte pequeñita, y la otra alternativa era que el Estado pusiera los 22.000 millones y nadie perdiera dinero. Entonces, en este país hemos decidido que no queríamos ninguna de las dos, porque cuando se dijo que iban a perder los preferentistas, no pueden perder, desde luego, bueno, ya si hubiéramos llegado a los depositantes, hubiera sido absolutamente imposible, entonces se estableció, y tiene su lógica, o sea, yo con esto no quiero decir que sea un absurdo completo, simplemente digo que eran las dos opciones, o pierden los acreedores de Bankia y de repente no reciben todo lo que se les había prometido, o el Estado pone 22.000 millones, pero en realidad el Estado no le ha prestado 22.000 millones a Bankia. Lo que hizo el Estado fue quedarse con la propiedad de Bankia, de BCA en realidad, que a cambio de poner esos 22.000 millones. Entonces, y es lo que hizo, o sea, en realidad lo que hizo el Estado fue simplemente decir, tú eres un banco, estás en quiebra, un banco, las cajas, con todas las cajas con las que ocurrió, dijo, estás en quiebra, no puedes hacer frente a tus obligaciones, yo te cubro las pérdidas que tienes y a cambio me quedo con el 100% de la propiedad.
¿Qué es lo que ocurrió? Que una vez que el Estado se había quedado con el 100% de la propiedad y había saneado el agujero del banco, dijo, bueno, ahora me voy a deshacer de este banco. Y los puso en venta y nadie los quería. Entonces, claro, le dijo, no, pues la CAM. Y entonces el precioso dijo, bueno, yo me la quedo, pero me la quedo si me haces un esquema de protección de activos y no me cuesta un duro. Y decimos, joder, es que qué escándalo. No, qué escándalo. Es que no había nadie que se la quedara a la CAM. De hecho, a mí me parece casi un milagro que hubiera alguien al final que dijera, bueno, hombre, no, con el esquema de protección de activos, claro, es que ibas ahí jugando con mucha ventaja, pero quiero decir, todos los procesos fueron iguales. El Estado cubría el agujero, se quedaba el 100% de la propiedad y trataba de venderlo al mejor postor. Lo que pasa es que el mejor postor, en la mayoría de los casos, era te pago 0 euros y además me tienes que hacer algún tipo de legislación que durante por lo menos los próximos 5 o 8 años yo estoy protegido porque estos tienen un pufo que sus pérdidas son mucho mayores que los 5.000 millones que le has inyectado. Entonces, en realidad Bankia o Catalunya Caixa, que aún más ese ha sido el peor, con mucha diferencia, ese era el que tenía el mayor agujero respecto al tamaño de su balance. Pero en realidad lo que ha hecho el Estado ha sido simplemente eso, quedarse con la propiedad. Con Bankia va a recuperar algo, porque con Bankia el banco lo que hizo el Estado fue pagar 22.000 millones y ahora va vendiendo de vez en cuando paquetes. ¿Cuánto va a recuperar? Pues me imagino que 8 o 10.000 millones. Bueno, pues sí, al Estado... ¿Por qué al Estado le va a costar 12.000 o 14.000 millones que los bonistas y los preferentistas y los depositantes de Bankia no pierdan dinero? Ese es el intercambio, que no nos hagamos trampas, porque dice, no, a Bankia se le ha rescatado. No, rescatar a Bankia habría sido darle 22.000 millones y haberle dicho no, y tus propietarios siguen siendo los mismos que eran antes. Que, bueno, es cierto que las cajas tenían una estructura un poco rara, pero bueno, decirle no. Y tu directiva sigue siendo la misma. Eso es un rescate. Rescate es decirle, toma, 22.000 millones y... No. Lo que se ha hecho a Bankia ha sido decirle, el Estado ha sido una expropiación casi, por así decirlo. Yo me lo quedo, cubro su agujero y ahora trato de sacar, ahora que soy propietario del 100% de BBVA, pues a ver lo que saco. ¿Y cuánto sacarán? Pues ese es el tema. Entonces, pero la diferencia fundamental de Estados Unidos es que las cajas españolas... Es que no hubieran podido devolver lo que se les prestó en la vida, nunca. Y sin embargo, los bancos americanos sí tenían cierta capacidad, yo creo, de repago. De hecho, lo hicieron la mayoría. Pero de cualquier manera, perdona que te diga, el principio, el inicio de aquí de la crisis, si yo no recuerdo mal, es que se crea un fondo de rescate, el FROB, que en principio era el encargado de comprar. Pero claro, en ningún momento se plantea esto como un préstamo, de alguna manera. Es decir, yo te presto, tú sigues. Claro, es muy complicado. Pero es que habría sido peor. Desde el punto de vista de opinión pública, ahí ya me meto con los políticos y los incentivos. Miremos lo que ha ocurrido y en realidad lo que ha sido el Estado ha sido nacionalizar la entidad, luego inyectar dinero para sanearla y luego tratar de sacar el máximo, y se ha montado un escándalo y todo el mundo dice que se han rescatado las cajas, que han llegado dinero a los bancos. Imaginémonos si lo que hubieran hecho, por ejemplo, si aparece la CAM y dice, no, yo es que tengo aquí un agujero de 8.000 millones, ¿me los das? Y hace el Estado, pum, te doy un préstamo blando de 8.000 millones. Que los hubiéramos perdido, seguro. Eso sí que lo habríamos... Vamos, no recuperamos 8.000, le metemos 8.000 millones a la CAM ni de broma, y encima hubieran seguido sus mismos ejecutivos, la misma propiedad. A mí eso me habría parecido mucho más escándalo que lo que se ha hecho. Perdona, no se trata de eso, se trata de prestar con condiciones, por ejemplo, el cambio de toda la plana, de todas las cajas, que eran absolutamente Pero es que el problema absurdas. el problema no era de la dirección, el problema es que yo creo que las entidades estaban en quiebra, no creo que fuera un problema exactamente de dirección. Y el préstamo habría tenido... sí, podría haber sido una opción, pero el préstamo exige que te lo puedan devolver. En algún momento, alguna de esas cajas, pues Catalunya, las gallegas, la CAM, Bankia, habría sido capaz de devolver el préstamo por las cantidades por las que el Estado cubrió el agujero. A mí, de verdad, se me hace complicadísimo pensar ese escenario. Tú lo has dicho, Caixa Cataluña, 0, Banco de Valencia, 0, CAM, 0, Bankia, vamos a rescatar. Lo que está pasando con Bankia. No creo que ha habido una venta, no recuerdo más. Por eso. Bueno, pues yo le lamento cortar al caballero, pero como ya es la hora en que solemos terminar los actos, como Domingo se va a quedar aquí ahora, pues puede seguir hablando con él sobre este asunto, que son asuntos que, como bien saben los espectadores, tocaremos en el curso de Economía que va a dirigir e impartir Domingo Soriano. La información les irá llegando a través de Value School, la newsletter, y el curso está previsto lanzarlo en el primer trimestre de 2019. Entonces ya les informaremos de cuáles son las condiciones de inscripción, se va a hacer presencial
presencial y online, para que lo puedan ver también los que nos siguen desde sus casas. Y bueno, pues esperamos que se apunten y que aprendan mucha economía para no economistas, para el resto de nosotros, digamos, de la mano de un divulgador extraordinario como es Domingo Soriano. Domingo, ¿sabes que aquí nos gusta obsequiaros? Dime, sí. No, sobre lo del curso, que mucha gente me dice, ¿pero qué va a tener el curso? Mi planteamiento del curso es, yo voy a tratar de explicarle a la gente lo que a mí me habría gustado que me explicasen con 18 años. De hecho, al principio del curso habíamos pensado para gente joven, pero luego hemos dicho, es que hay mucha gente mayor que también le gustaría. Pero lo que yo tengo en la cabeza cuando he hecho el programa es qué me habría gustado que me enseñasen a mí con 18 años, o cuando empecé la carrera, y no en la carrera, sino qué herramientas me habría gustado tener a mí cuando decidí qué carrera iba a hacer, cuando estaba haciendo la selectividad, cuando empecé a ganar mi primer sueldo con 24 o 25 años, herramientas que no tenía y que yo ahora digo, joder, es que sí, yo creo que me habría ido mucho mejor si lo hubiera sabido en aquella época. Entonces, ese es un poco el planteamiento que yo tengo para el curso y... Bueno, yo soy poco teórico. También digo, a la gente que se piensa un curso muy teórico, que diga, no, yo quiero un curso de introducción para luego la carrera, no, en realidad este es un curso para gente pues eso, que quiera pensar como un economista, que quiera ver la realidad de otra forma. Y con muchos ejemplos. Y va a haber diálogos y preguntas, es decir, va a ser como esto, pero en circuito privado. Solamente lo podrán ver aquellos que se inscriban al curso, obviamente. Domingo, te queremos obsequiar La educación de un inversor en valor, el libro de Guy Spier, el último de la colección, que estamos editando con Deusto. La presentación la hizo el propio autor aquí en Value School el mes pasado, bueno, a principios de este mes, el 5 de octubre, tienen el vídeo en el canal de YouTube, y espero que lo disfrutes, que te guste, y muchísimas gracias por venir. Este es humanismo. Eso es humanismo puro. Humanismo es un enfoque, puro. Humanismo muy humanista la inversión. Es que ya me lo he leído. ¿Lo vas a releer entonces? Lo estoy cogiendo para mi prima, que es verdad, porque es muy joven, está acabando los estudios, se va a dedicar a la inversión en bolsa. Y este sí que es humanismo. A mí me ha sorprendido, ¿eh? Cuidado, este libro, fantástico. No solo lo recomiendo por haceros la pelota, por así decirlo, porque es que lo sé que es una excelente obra. Es fantástico sobre cómo invertir con esa visión de creación de riqueza, de pensar en los demás, pensar en empresas sólidas, tener algo más allá que la obsesión del rendimiento a corto plazo de la semana, de todo lo que hemos hablado. Cuando yo decía, la economía es humanista, joder, que sí es humanista, hay que leer a Guy Spier. Muchísimas gracias, Domingo Soriano, y a ustedes también gracias por estar aquí una noche más. Les volvemos a ver el día 7 de noviembre en la siguiente actividad de aquí de la sede de Value School, que es su casa. Hasta entonces, feliz semana. Gracias.